los hermanos en Tesalónica. Primera Tesalonicenses, leemos capítulo 5. Capítulo 5 de Primera Tesalonicense. Mientras usted busca esa cita, aprovechamos para saludar a todos los que nos ven y nos verán a través de los medios de multimedia, a través de la página de las redes sociales y a través de Getsemaní TV. Amén. A todos los que nos ven a través de Getsemaní TV por segundo domingo consecutivo. También le damos la bienvenida a los hermanos en el municipio de Mianguera del Golfo. Amén. Que nos están viendo a través de Getsemaní TV. Saludamos también a nuestro pastor Armando Bonilla, el pastor general, allá, ¿verdad?, desde donde él nos está viendo. Les saludamos, amados hermanos, a nuestros pastores, pastor Armando y su esposa, nuestra hermana Rosibel. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén, aleluya. Hasta ahí puede tomar su asiento y meditamos todos juntos en esta mañana en esta palabra que, lo decíamos hace un momento, está contextualizada a los sucesos verdad, inmediatos que acontecen en el mundo. Queremos hablar acerca de una vida en alerta espiritual. Amén. Una vida en alerta espiritual. ¿Por qué decimos que por los contextos que acontecen, los acontecimientos, el contexto que está suscitándose en estos días? Dentro de los propósitos de la predicación tenemos el propósito doctrinal. Ayer estuvimos predicando, ¿verdad?, evangelísticamente, pero dentro de los propósitos de la predicación tenemos el propósito doctrinal. Y dentro del compendio de las 10 doctrinas más importantes, del compendio de doctrinas que nosotros tenemos fundamentales de la palabra, tenemos la doctrina de los eventos futuros, o lo que se llama escatología, ¿verdad?, que encierra todo el compendio de doctrinas de los eventos futuros. Entonces, por eso debemos de considerar esta mañana hablar acerca de esta doctrina tan importante como es la doctrina de los eventos futuros, la escatología. Y por eso queremos hablar acerca de una vida en alerta espiritual. ¿Qué está pasando? El día de ayer aconteció algo sin precedentes en la nación de Israel. La nación de Israel, ¿verdad? El pueblo de la Biblia, para mí es la evidencia. Mire, hoy se habla tanto de tantas señales. Hay gente que sueña, hay gente que tiene revelaciones supuestamente, pero para mí una de las evidencias más contundentes de la veracidad de la palabra de Dios es la existencia del pueblo de Israel, porque la Biblia se trata del pueblo de Israel, y ahí está, esa nación ahí está existiendo, y para mí es más que suficiente la veracidad de la Biblia al contemplar la existencia del pueblo de Israel. La nación que se gestó en Egipto con aquellos 12 hermanos de José, ¿verdad? 11 hermanos de José, se gestó en 400 años y luego Dios la liberó y luego Dios le dio sus leyes, y ahí han estado a través de 4000 años existiendo, y para mí eso es más que suficiente para comprobar la veracidad de la palabra, ver simplemente hacia la nación de Israel. Ahora bien, el día de ayer, algo sin precedentes, por lo menos en los últimos 50 años,
desde una guerra que se llamaba la guerra del Yom Kippur en 1973, una guerra de Siria y unida con Egipto que sobrevino sobre Israel, de la cual Israel salió triunfante. Desde ese entonces no había un precedente como lo que aconteció ayer en Israel. La franja de Gaza o los palestinos, ¿verdad?, tiene un grupo terrorista llamado Hamas y habían pensado un ataque a Israel el día de Shabbat o el día sábado, que son días festivos. Recuerde que Israel todavía solamente se rige por el Antiguo Testamento. Ellos no tienen el Nuevo Testamento, entonces ellos siguen guardando el sábado, guardan el Shabbat, tienen las fiestas solemnes, ¿verdad? Lo único que les hace falta es el templo. Para ellos están anhelando todavía tener el templo, pero hay un impasse de religiones, las religiones monoteístas, ¿verdad? El judaísmo, el islam, el cristianismo, todos quieren ser parte del lugar sagrado donde se va a construir el tercer templo. Ahí hay una mezquita en el momento y por ende los judíos no han podido construir el tercer templo. Que usted ha escuchado, ¿verdad?, mucho acerca de eso, que el tercer templo es una señal profética, que cuando el tercer templo se empiece a construir, y en parte tiene que ser así. Pero ¿por qué ellos no lo han construido? No es por falta de dinero. Los judíos es la nación que más ha florecido después de Estados Unidos, China y Rusia. Israel es la nación que militarmente hablando es la nación que más recursos tiene para invertir en lo militar. Es una de las naciones, de las potencias mundiales, y ha reverdecido en tan solamente 75 años, desde 1948, que ellos se establecen como el nuevo Estado israelita. Entonces, una de las cosas que a ellos les hace falta es el templo para poder implementar nuevamente los sacrificios, cosa que se va a dar en la semana, ¿verdad?, 70, en la semana de la tribulación y la gran tribulación, que a mediados de esa mitad de semana, la Biblia dice que una de las cosas que los va a alertar a ellos es cuando se ofrezca un sacrificio abominable. Eso quiere decir que ya estará el templo disponible para ofrecer sacrificios. Mientras tanto, no es algo viable, tiene que haber un acuerdo de paz, porque si ellos quieren construir el templo se desata una guerra y algunos dicen que eso será motivo de guerra, ¿verdad? El querer tomar y hacer uso del lugar donde ellos quieren construir el tercer templo. Ahora bien, ellos en el Shabbat o en esa fiesta solemne que celebraban el día de ayer, pasó algo, y es que el grupo terrorista Hamas irrumpió las fronteras, derribó los muros y empezó a matar a diestra y a siniestra a los judíos, al pueblo de Israel. Entonces hubieron cientos de muertos, fueron llevados rehenes también, y es algo que las fuerzas de seguridad israelí no se lo esperaban. ¿Y esto en qué conllevó? Y es que se anunció, el primer ministro de Israel anunció que esto ya no era un protocolo de las escaladas de tensión que siempre han habido desde el 2018. Usted ha escuchado noticias que se lanzan misiles a Israel y luego se vuelven a calmar las aguas. Pero hoy es un panorama muy distinto, porque hoy el primer ministro de Israel, las fuerzas militares de Israel dijeron que ya no es una escalada de violencia, sino que se ha declarado oficialmente la guerra. Y eso tiene muchos aspectos proféticos que queremos aprovechar la oportunidad hoy para retomarlos. Eso conlleva muchas cosas, porque tocar la franja de Gaza es tocar al mundo musulmán. Y usted sabe que esa enemistad antigua que ha venido entre los ismaelitas, ¿verdad? El fruto de Ismael, ¿verdad? Y a Dios le dijo a Abraham que del hijo de la promesa iba a nacer una gran nación, pero Abraham, ¿verdad?, y Sarai querían ayudarle a Dios, y vienen y hay un hijo, ¿verdad?, que no es el hijo de la promesa, Ismael, de donde viene todo el mundo musulmán, y que ahora son los aférrimos enemigos de Israel, musulmanes, ¿verdad?, y judíos, dos hermanos en una disputa eterna, ¿verdad? La descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac. Ahí están los musulmanes y los hebreos, los judíos. Ahora bien,
Jesús habló mucho acerca del futuro. Puede que haya hablado del futuro más que de cualquier otra. Es el que más habló que cualquier otra persona que haya vivido. Muchos no les gusta, sabe que hay gente que no le gusta que los cristianos hablemos acerca, por ejemplo, de temas algo, ¿verdad?, picantes, tocantes, como el infierno, por ejemplo. Hay gente que cree que los cristianos hablamos y predicamos acerca del infierno por meter miedo a las personas. ¿Y sabe quién fue la persona que habló más acerca del infierno? Jesús. Jesús es considerado, algunos lo llaman, los teólogos lo llaman el teólogo del infierno, porque no hay nadie que habló más acerca del infierno que Jesús. Y hay gente que no le gusta que los creyentes prediquen acerca del infierno. Jesús dijo tales cosas como: si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtatela. Amén. Si tu ojo esto es tu ocasión de caer, sácalo, porque es mejor que entres al reino de los cielos choco, ¿verdad?, ciego, manco, pero que no vayas con todos tus miembros al infierno. Jesús habló mucho acerca de esos temas, pero eso es para otra oportunidad. Hoy no vamos a hablar del infierno. Lo que vamos a hablar hoy es acerca de los acontecimientos futuros, una vida en alerta espiritual. Lo que queremos hacer énfasis es que Jesús habló mucho acerca de los acontecimientos futuros. Jesús habló acerca de la segunda venida. ¿Sabe cuántas veces habló Jesús acerca de la segunda venida? 21 veces habló acerca de la segunda venida. Y más de 50 veces se nos dice que estemos preparados para su regreso. Más de 50 ocasiones Jesús nos instó a estar preparados para su regreso. Por eso estamos hablando esta mañana acerca de una vida en alerta espiritual. Amén. ¿Y por qué la necesidad de hablar de estas cosas? Porque la Biblia dice, escuche bien, Mateo 24:39. ¿Por qué es necesario hablar de estas cosas? Porque la Biblia dice que en los tiempos de Noé había un distintivo en ellos, por el cual perecieron. Usted me dirá, por el pecado, por la inmoralidad. Mire, hay una característica en los tiempos de Noé por los cuales ellos perecieron. Mateo 24:39 dice: y no entendieron. Ese fue el principal problema. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando yo leía eso, Jesús dijo muchas veces, hablando acerca del futuro, de los acontecimientos futuros, y advirtiendo. Ya vimos que más de 21 veces Él habló acerca de la segunda venida. Más de 50 veces Él dijo que deberíamos de estar en alerta. Y algo que me llama la atención es que Jesús dijo que como en los días de Noé, serían los días similares cuando Él regresara. Y usted me dirá, pero Él dijo acerca de los días de Noé, y aquí ya lo hemos mencionado. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿A qué se refiere eso? A vidas muy naturales, vidas muy terrenales, vidas muy materialistas. No había pecado en comer, en beber, en casarse o en darse en casamiento. Ahí el problema era, Jesús dijo que el problema es que las personas, los creyentes, estarán viviendo vidas muy materiales, muy acomodadas. Porque todo eso es cotidiano: beber, comer, casarse, es cosa del día a día. ¿Y cuál es el problema? Que la Biblia dice que el cristiano estará muy dado a esas situaciones, a ese estilo de vida, una vida muy relativa, muy superficial, muy acomodada a lo terrenal. Pero otra cosa que Jesús mencionó acerca de estos tiempos, dice que el problema de ellos fue que no entendieron. No entendieron. Y yo buscaba el significado de esta palabra, ginosco, del griego ginosco, significa estar tomando conocimiento, es reconocer. Se traduce como el verbo reconocer. Entonces, ¿qué deducimos de esto? Que una de las principales razones por la cual la generación antidiluviana pereció es por no haber reconocido los tiempos que estaban viviendo.
por no reconocer la palabra ginosco, que se usa en Mateo 24, 39, y no entendieron, significa y no reconocieron. No reconocieron, ginosco, conocer por experiencia y por observación. La palabra ginosco significa reconocer por experiencia y observación. Pero ¿qué pasa? Muchos hoy en día no estamos observando. Amén. No estamos reconociendo los tiempos que estamos viviendo. Se traduce también como estar informado, como estar enterado. Esa fue una de las principales causas por la cual esta generación fue anegada en agua, por no entender, por no estar informada, por no reconocer, por no observar. Amén. ¿Y qué queremos decir con esto? Si la fecha es desconocida, sabemos que la fecha es desconocida, el día y la hora nadie lo sabe. Amén. Nadie lo sabe. Las personas se hallarán desprevenidas, como en los días de Noé. Habrá solo dos grupos: los preparados, que serán los salvos, y los no preparados. Amén. Los perdidos. Pero la manera de estar preparado no es asunto de saber calcular la fecha, ya que esto es imposible, nadie lo sabe. Dice, como ladrón que no anuncia su llegada, así será. ¿Cuál es la clave? Estar en alerta espiritual. Ahora bien, hay dos posturas a la hora de hablar de los eventos futuros. Y está la postura de escandalizarse por todo, ¿verdad? Y a todo atribuir algo profético. Hay gente que tiene esa tendencia, que a todo le atribuye, a un temporal o a cualquier situación, ellos lo atribuyen a que ya son los tiempos proféticos, ¿verdad? Pero está el otro grupo de personas que ignora, ¿verdad? Como en los días, dice segunda de Pedro capítulo 3, este es el segundo tipo de personas que yo quiero mencionar. Aquel tipo de personas que dirán, estas cosas siempre han sucedido. Algunos dirán, siempre ha habido guerra. Exacto. Siempre han habido rumores de guerra. Pero la Biblia dice en primera de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro, perdón, capítulo 3, versículo 4, que eso no es nada nuevo, que este tipo de persona esté entre nosotros. Mire, desde los tiempos de la iglesia primitiva, la Biblia dice, y diciendo, segunda de Pedro 3, 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, ¿qué dijo esta generación? Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No hay ninguna novedad. No hay ninguna novedad. Ese va a ser el distintivo de esta generación. Una generación que se va a confiar. Amén. ¿Sabe qué es la principal causa por la cual muchos se quedarán? Por exceso de confianza. La Biblia dice que estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán en el molino, uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán en una cama, uno será tomado, otro será dejado. Y una de las principales causas por lo que va a acontecer esto, de que muchos se quedarán, es por el exceso de confianza. Por el hecho de decir, todas las cosas permanecen igual. No hay ninguna novedad. Todo está igual desde el principio de la creación. ¿Y qué le dice después Pedro? Estos ignoran voluntariamente del poder de la palabra. Amén. Que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Estos ignoran voluntariamente. ¿Cuál es el problema de los días de Noé? Que ellos no entendieron. O sea, una generación ignorante. Entonces no seamos de ese tipo de personas, ¿verdad? Que dice todas las cosas permanecen así. Esto ya ha acontecido. Hermanos, Dios nos está hablando a través de señales. Ahora bien, quiero hablar acerca, en primer lugar, de Israel como reloj profético de Dios. Israel como reloj profético de Dios
Romanos 11:1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, procuran matarme? Versículo 4, Romanos 11:4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Mire, usted ha escuchado muchas veces esta frase al hablar de una vida en alerta espiritual. Yo quiero considerar a Israel como el reloj profético de Dios. Y eso usted lo ha escuchado muchas veces, que Israel es el reloj de Dios, el reloj profético de Dios. ¿Y a dónde tiene su base bíblica? En lo que el profeta Daniel dijo de la profecía de las 70 semanas, amén, de las 70 semanas, que es un tiempo de trato específico con Dios, no con Israel, de Dios con Israel, no con la iglesia. Hasta la muerte de Cristo se cumplían 69 semanas, o sea, semanas en años, poco más de 400 años. Ahora bien, la Biblia dice que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ese reloj se detiene. Porque usted debe de entender algo: Dios es un Dios de tiempos muy marcados. Dios no lleva nada a la deriva. Usted lo puede ver desde la creación. Él se tomó 6 días, amén, para trabajar, y al 7º día Él descansó. Todo lo tenía agendado. Amén. De Israel en Egipto dijo: 400 años estarán ellos en Egipto, luego mandaré un libertador. Ni más ni menos, a los 400 años Dios envió y lo sacó. Cuando Israel fue a Babilonia cautiva, a Daniel se le profetizó, y a otros profetas del cautiverio se les profetizó que Israel estaría 70 años en Babilonia. Nada más y nada menos, Israel estuvo 70 años cautiva en Babilonia. Dios es un Dios de tiempos bien marcados. Por eso muchos dicen que nosotros somos la generación del rapto, porque uno de los profetas decía: pasado 2 días nos dará vida nuevamente. Y Pedro dice en esos pasajes que leíamos que para Dios 1000 años es como un día, amén, y un día como 1000 años. Y de la muerte de Cristo están a punto de cumplirse. Digo a punto de cumplirse porque Jesús murió a los 33 años y estamos en el año 2023, amén. Y para llegar al 2033, que son los 2000 años desde la muerte de Cristo, estamos a unos pocos años, amén, desde la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice: pasado 2 días, o sea, pasado 2000 años, nos resucitará y nos dará vida, amén. Otros toman la parábola del buen samaritano, cuando el buen samaritano, representado por Jesús, lleva al hombre malherido, que representa al mundo, al hombre pecador, lo lleva al mesón, que es representado por la iglesia, y ahí hay un mesonero que representa al Espíritu Santo, que cuidará al hombre malherido que está siendo restaurado. Cuando el buen samaritano lleva a aquel hombre malherido, le dice al mesonero: toma 2 denarios, atiéndeme a este hombre, te voy a pagar 2 denarios. ¿Sabe para cuánto le ajustaban los 2 denarios? Para 2 días. Para 2 días nada más de cuidado. Él va y deja en la iglesia, en manos de la iglesia, a través de la administración del Espíritu Santo, que es lo que estamos viviendo hoy en día, la dispensación del Espíritu Santo. Desde el día del Pentecostés estamos viviendo 2023 años ministrados por el Espíritu Santo, administrados, guiados, impulsados por el Espíritu Santo. El Señor le dice al mesonero: cuídamelo, te doy 2 denarios, que equivalía a la estadía de un día cada denario.
¿Cuánto tiempo entonces el Señor le está diciendo que se lo cuide? 2 días. Y en tiempo profético, 2 días son 2000 años. Ahora bien, pastor, pero ya pasaron 2000 años. Hoy ya estamos a punto de 2000 años. El Señor le dijo al mesonero: si gastas algo más, yo te lo pago cuando regrese. Le está diciendo: mira, si se pasa un poquito más, yo te lo voy a cancelar cuando regrese. Te voy a dejar 2 denarios, 2000 años, 2 días, ¿verdad? Pero si gastas un poquito más, mire cómo es el Señor de sabio. O sea, para que no dijéramos, ya pasaron los 2 días exactos. Él dice: si gastas un poco más, te lo cancelo cuando yo regrese. Entonces, por eso muchos dicen que estamos viviendo en la generación del rapto. Y para eso es necesario observar hacia Israel, que, como lo decíamos, es el reloj profético de Dios. Les explicaba de las 70 semanas, el reloj se para cuando Jesús es crucificado en la cruz del Calvario. El trato de Dios con Israel es pausado. Y ahora Dios abre una nueva dispensación, un nuevo tiempo de trato para con el hombre. Y esa es la dispensación de la iglesia. Amén. La iglesia entonces empieza esa nueva dispensación, pero la iglesia tiene que ser quitada. Amén. Es quitada la iglesia en el rapto, en el arrebatamiento. Y el reloj que está pausado, que le falta una semana. ¿Una semana de cuántos años? De 7 años. ¿Y a qué le suena a usted esos 7 años? La semana de la tribulación y la gran tribulación. Esa es la semana que le falta a Israel. Es la semana que está pendiente para ellos. Pero ¿cuándo se va a activar esa semana de trato de Dios para con ellos? Cuando la iglesia sea quitada, cuando la iglesia sea arrebatada. Por eso debemos de ver a Israel como un reloj profético. Todo lo que acontece, todo lo que mencionamos al inicio, lo que inició desde ayer y que no sabemos hasta dónde va esto, las repercusiones que van a haber, debemos de verlo como un reloj profético. Israel, en otras palabras, marca la pauta. Porque muchos cristianos, miren, en el tiempo de Pablo, muchos gentiles, la iglesia se jactaba y decía: no, los judíos no quisieron a Jesús, lo crucificaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y los cristianos, los gentiles, se jactaban de decir: ellos lo rechazaron. Y Pablo les dice una gran verdad, le dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, no se equivoquen, dice Pablo a los creyentes. Dios no ha desechado a su pueblo, en ninguna manera. Y se lo digo yo, que soy israelita, le dice, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo. Israel sigue marcando la pauta de los tiempos proféticos. Dios no los ha desechado. Porque ese problema pasaba en la iglesia primitiva. Ellos decían: Israel rechazó al Mesías, al Salvador. Ahora Dios está tratando con nosotros, con los creyentes. No, dice Pablo, tengan cuidado. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. Amén. Y le dice, como en los tiempos de Elías. Recuerden, Elías dijo: Señor, solo yo he quedado. No, le dijo Dios a Elías: hay un remanente todavía. Hay un pueblo que no ha doblado su rodilla. Así dice la divina respuesta: todavía hay un remanente escogido por gracia. Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Israel sigue marcando la pauta. La pauta. La Biblia enseña que Israel marcará la pauta en los tiempos de Dios. Vea Daniel capítulo 12 versículo 7. Vea cómo Israel marca la pauta, o él lleva marcado el paso, ¿verdad? Como, ¿qué es una pauta? En los desfiles hay alguien que va marcando el paso, ¿verdad? Va marcando el compás, el paso, y a ese mismo paso, ha visto los desfiles militares, todos van sincronizados dando el mismo paso. Eso es lo que dice Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, o sea, su mano derecha, y su siniestra al cielo, su mano izquierda. Y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, un año, eso significa un año, tiempos
significa 2 años, ahí ya son 3 años y la mitad de un tiempo, la mitad de un año, o sea, 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, escuche bien, todas estas cosas serán cumplidas. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 1 año, 2 años y la mitad de un año. ¿Cuánto va a durar la tribulación? 3 años y medio. ¿Y cómo marca la pauta? Dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Amén. Israel ya comenzó a retornar a la Tierra Santa. 1948. Algo que nunca se había visto. Isaías 66:8 lo profetizó. Una nación que nacería en un solo día. Nunca antes había pasado otro acontecimiento similar en las Naciones Unidas. Por un acuerdo unánime de las naciones, liderado por Estados Unidos, que fue el primero en avalar esto, se le dio paso al surgimiento del Estado de Israel. Ellos, ¿sabe? Desde el año 70 después de Cristo, que el templo fue derribado, que Jesús le dice a los discípulos, ¿verdad? Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y les digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Y eso pasó en el año 70. Los romanos invaden Jerusalén, derriban el templo, y como en el templo había oro, ellos para sacar el oro derriban piedra sobre piedra y queda todo derribado. El día de hoy solo está una parte del muro exterior de ese templo, que era el de los atrios, que es el muro de los lamentos, donde todos los días los judíos lloran. El día de ayer ese muro de los lamentos estaba lleno de judíos, clamando, orando ese día cuando se dio lo del atentado terrorista. Ahora bien, desde ese año 70 los judíos son esparcidos. Por eso el Señor les dice, oren para que la huida de ustedes no sea en invierno. Ay de las que estén en cinta. Porque ahí se mezclan 3 tiempos. En Mateo 24 se mezclan 3 tiempos. El primer tiempo tiene que ver con lo que iba a acontecer en el año 70, ¿verdad? Luego habla de la segunda venida y del final de los tiempos. Ahora bien, se esparce. Lo que quiero que entienda esto: Israel se va a las naciones, se perdió. La nación judía se perdió entre las naciones. La tierra santa es invadida, es tomada, y así estuvo por casi 2000 años. En 1948 ellos regresan de las naciones empiezan a llegar a la tierra santa y se establecen, y de ahí vino el conflicto, ¿verdad? Porque los palestinos dijeron, estos nos han venido a quitar las tierras, pero era una tierra que Dios ya les había dado a poseer, ¿se acuerda? Dios le dice a Josué, mira, yo estaré contigo, ve y toma la tierra. Ahí está el Geteo, el Amorreo, el Jebuseo. A mí no me interesa, ve y toma esa tierra porque yo se las he dado por posesión. Esos son los mismos que están hoy en día, los palestinos. Y uno de los problemas que suscitó es que ellos no exterminaron completamente a esos pueblos que Dios los mandó a sacar, a los amorreos, a los jebuseos. Y ahí están dando problemas todavía porque ellos no acabaron con ellos. Y ahora ellos reclaman su tierra. Pero esto, hermano, mire, Isaías dijo, ¿quién oyó cosas semejantes? 66:8. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Esta profecía tenía que ver con el renacimiento de Israel en 1948. Y ahí se cumple lo que está diciendo Daniel, que Israel marcará la pauta de las cosas proféticas. Daniel dijo, y cuando se acabe la dispersión, mire, del poder del pueblo santo, cuando ellos ya no estén dispersos, se calcula, mire, Israel tiene muchas similitudes al Salvador. Israel casi mide los mismos kilómetros cuadrados que mide El Salvador. Israel solo tiene mar en uno de sus costados, igual que El Salvador. El Salvador lleva el nombre del Cristo, ¿verdad? También.
Y en población, ¿sabía usted que hay un detalle muy interesante? Y es que en población El Salvador tiene una población similar a la de Israel. Se considera que judíos hay unos 8 millones actualmente en Israel, pero que hay esparcido alrededor de unos 4 millones por el mundo, comunidades judías en Estados Unidos, en Europa y alrededor del mundo. Ellos no han regresado a Israel. Ellos están esparcidos por el mundo. Y la Biblia dice que esto marcará la pauta cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo. Todas estas cosas serán cumplidas cuando ellos sean reunidos nuevamente. El Salvador tiene también alrededor de unos 10 millones de salvadoreños. Usted me dirá, no, pero somos 6, 7 millones acá en El Salvador. Pero en Estados Unidos ya están llegando a 4 millones, 3.5 millones de salvadoreños. Entonces hay una similitud bien interesante entre el pueblo de Israel, ¿verdad? La misma población. Entonces esto marcará la pauta. Cuando ellos sean reunidos nuevamente, la Biblia dice que se llegará, todas estas cosas serán cumplidas. En último lugar, yo quiero hablar entonces, ¿cuál es la amonestación que el Señor nos da para estar preparados, para vivir una alerta, en una alerta espiritual? Vea lo que dice los pasajes que hemos leído. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hermanos, ¿cuál es la advertencia que el Señor da para una vida en alerta espiritual? Hay una versión, la Biblia en lenguaje sencillo dice: debemos mantenernos alertas y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. El versículo 6 de la Biblia en lenguaje sencillo. Debemos de vivir alerta y vivir correctamente y no tan despreocupados como viven algunos. El Señor habló mucho acerca de los eventos futuros. Uno de los capítulos donde Él más profetizó acerca de los eventos futuros fue Marcos capítulo 13. Y en Él da 3 recomendaciones. La primera de ellas es a protegernos. La primera advertencia que el Señor da para vivir una vida en alerta espiritual es protegernos. ¿Protegernos de qué? Protegernos del engaño. Estar alerta durante los tiempos finales significa centrarse en la protección. Jesús dijo, Marcos 13, versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan, Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús le respondió, comenzando a decir: mirad que nadie os engañe. La primera característica de una vida en alerta es alguien que se está protegiendo ¿de qué? Mire, yo escuchaba ayer que todas las casas de Israel tienen un búnker de protección. Que al entrar los terroristas de Hamas, ¿verdad? Que es un grupo terrorista radical. Hay naciones musulmanas que no son tan radicales, que son un poco democráticas, ¿verdad? Como los estados saudí, ¿verdad? La Biblia dice, en el mes pasado, en el discurso en las Naciones Unidas, el primer ministro de Israel anunciaba la paz con algunas naciones musulmanas. Los Estados Árabes Unidos, ¿verdad? En el 2018, y ahora con los saudí. Pero
acaba de leer usted conmigo que dice 1 Tesalonicenses 5 que cuando escuchéis paz y seguridad, amén, no creáis. Y eso, el discurso de las Naciones Unidas, de nuestro presidente, usted lo escuchó, lo pasaron en cadena nacional, y en esa misma fecha estuvo el primer ministro de Israel en las Naciones Unidas diciendo que habían firmado un pacto. Desde el 2018 se vienen firmando pactos con lo que se llama la casa abrahámica, que es donde se unen las tres religiones, judías, musulmanes y cristianos. Algo sin precedentes, se construyó una mezquita en las tierras musulmanas donde las tres religiones podían coincidir, porque el conflicto principal es un tema religioso. Por eso le digo yo que nadie se puede atrever a construir el tercer templo, porque el que se atreva a construirlo va a desatar un gran conflicto. ¿Por qué? Por un tema religioso. Porque los musulmanes dicen que Jerusalén es la tierra santa, sagrada para ellos. Los judíos ya ni se diga, ¿verdad? Si ellos pasan día y noche llorando en lo último que queda de ese templo, en el muro de los lamentos. Y los cristianos también reconocen Jerusalén como la tierra santa. Ahora bien, la Biblia dice que habrá pactos donde las naciones dirán habrá paz. Y eso es lo que el mes pasado estaba diciendo el primer ministro de Israel, que ya estaban firmando paz con los Emiratos Árabes, con las naciones saudí. Ahora bien, ¿qué pasa un mes después? No, estos grupos radicales vienen y guerra contra ellos, ¿verdad? Grupos radicales del Islam, del musulmán. Ahora bien, ¿qué nos alerta la Biblia? Dice cuando Jesús les dice, mira que nadie os engañe, Marcos 13:5, mira que nadie os engañe. Una vida en alerta espiritual es alguien que está protegiéndose del engaño. Lo decía, ¿verdad? Esa metáfora, esa comparación. Todos los judíos, los israelitas tienen búnkers, tienen refugios debajo de su casa donde refugiarse cuando hay ataques, ¿verdad? De los musulmanes. ¿A qué nos llama la Biblia? A hacer algo similar. No a construir quizás un lugar de protección en nuestra casa, pero Jesús amonesta y dice, en estos tiempos, los discípulos preguntan, Señor, danos el día, danos la hora. Y todo el tiempo ellos pasaban, Señor, ¿cuándo será esto? Señor, ¿cuándo será esto? Y aún, mire, cuando Él se va, cuando Él se está yendo, le dicen, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? No te vayas sin decirnos cuándo serán estas cosas. Miren, yo no les voy a decir, pero he aquí les voy a enviar al Espíritu Santo que estará con vosotros y me seréis testigos, les dice el Señor. Los ángeles se ponen en pie y les dicen, ¿qué están viendo ustedes? Así como lo están viendo ir, así lo verán venir también. Les dice a los discípulos, pero ellos estaban interesados, Señor, danos día y la hora. No, el día y la hora nadie lo sabrá. Pero les quiero advertir algo. Una vida que esté en alerta espiritual será alguien que se está protegiendo del error. Dice, mirad que nadie os engañe. No les voy a dar el día ni la hora. Les voy a dar algunas señales que van a acontecer, pero sí les recomiendo algo. Miren que nadie los engañe. La primera característica de una vida en alerta espiritual es esa, la protección del engaño. Debemos de mantenernos firmes en la verdad, amén, y proteger nuestras vidas del engaño espiritual que está alrededor de nosotros. El enemigo se levanta, hermanos, con falsas enseñanzas. Es más, siempre en las cartas de Tesalonicenses, Pablo le dice a los hermanos, miren, antes que Cristo venga, antes que todas estas cosas se den, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. 2 Tesalonicenses 2:1. Había una iglesia preocupada también por el día. Es que, hermano, ¿sabe cuál es el problema? ¿Qué hubiese pasado si el Señor nos da un día y una hora? ¿Qué hubiera pasado en nuestra naturaleza pecaminosa? Hubiéramos esperado hasta el último minuto para ponernos a cuenta. Si el Señor dice, yo voy a venir un día viernes,
nuestra vida de pecado, de entrega y de mundanalidad hubiera llegado hasta un día jueves. Y jueves hasta las 11:59 de la noche. Amén. Ese era el problema de dar día y la hora. Fuésemos creyentes que sirviéramos a Dios mecánicamente, no por amor, no por devoción, no voluntariamente. Y la iglesia estaba interesada y Pablo les dice: hermanos, respecto a la venida de nuestro Señor, les digo algo, no se muevan de su forma de pensar. Una vida en alerta espiritual es alguien que se protege del error. Y sabe que Pablo continúa y Pablo le sigue diciendo: nadie os engañe. El versículo 3, perdón, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire qué interesante esto. Segunda Tesalonicenses 2:3. La iglesia está preocupada el día y la hora, cuando vendrá el Señor. Pablo les dice: mire, antes que Cristo venga, se manifestará el hijo de perdición. Se manifestará ¿qué? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? El abandono y el rechazo de la fe. Eso es apostatar. Pablo les dice: de lo que deben de tener cuidado ustedes es de no ser movidos. Manténganse firmes en la verdad. Una vida en alerta es: mantente firme en lo que has creído. Amén. Le dice: no se preocupen tanto, porque antes que todo esto acontezca vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. El anticristo es un falso Cristo, amén, un imitador de Cristo. Eso es el anticristo. Ahora bien, ¿cuál es la segunda advertencia que el Señor da? Preparación. En segundo lugar, el Señor dice: una vida en alerta espiritual es alguien que está preparado. Prepárense, que su salida no sea en invierno. Le dice: ay de las que tengan cinta, preparen recursos por si tienen que huir. Eso era en el año 70, ¿verdad? Esa no es una profecía para la iglesia. Cuando fue la invasión de los romanos. No se preocupen las embarazadas, porque era algo específicamente para Israel, cuando fue invadido y se destruyó el templo. Pero la amonestación que sí es general es la preparación. Estar en una vida de alerta espiritual, eso incluye una preparación. No podemos estar listos y alerta si no estamos preparados. Nos da una pista muy importante el Señor en ese evangelio de Marcos sobre lo que significa estar preparado para la venida de Cristo. Marcos utiliza un recurso muy especial, en el cual él enfatiza en el capítulo 13 que estamos leyendo. Él menciona acerca de la fidelidad, la lealtad y la devoción hacia Dios. Por eso nosotros hoy en día debemos de estar preparados en nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Dios. Lo tercero que menciona Marcos en el capítulo 13, y yo termino con esto, con lo cual debemos de prepararnos y estar alertas en nuestra vida espiritual. Lo tercero que menciona Marcos que tendrá que darse en el capítulo 13 dice, lea conmigo el versículo 10: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Una vida en alerta espiritual es una vida, dijimos, que se protege del engaño, que se prepara su vida espiritual, pero también una vida preparada en alerta espiritual es una vida que está proclamando, amén, que proclama el evangelio. El tercer aspecto que nuestro Señor está diciendo que nos debe de mantener alerta es la proclamación del evangelio. Otra vez el Señor les dice: miren, no se preocupen por el día y la hora. Pero les digo algo, antes que estos días vengan, este evangelio es necesario que sea predicado en todas las naciones. Amén. En todas las naciones. Y sabe que eso
Si lo vemos a través del tiempo, cronológicamente el evangelio ya llegó a todas las naciones. Empezó en Israel, y todo lo que era conocido en aquel momento fue llenado por el evangelio. Pablo dijo: todo lo he llenado del evangelio. En ese entonces América todavía no se había descubierto. A África el evangelio llega a través de la reina de Saba, llega la existencia del rey de los hebreos, del etíope que es evangelizado y bautizado por Felipe. ¿Se recuerda cuando a Felipe Dios lo envía a un carruaje y le dice: ve y habla, júntate a ese carruaje? Y ahí va un comisionado de África, de Etiopía, que es un país de África, y él es bautizado y él lleva el evangelio a África. Ahora bien, América, desde su descubrimiento y hace unos 100 años, ha sido totalmente evangelizada. ¿Qué es lo que queda hoy? Mire, en los países árabes, los países que usted escucha que hoy no hay presencia cristiana, ya lo hubo en el pasado. ¿Qué es lo que queda hoy? La reevangelización. Son continentes que ya fueron evangelizados. Si lo vemos desde esa perspectiva, todos los continentes en algún tiempo de la historia ya fueron evangelizados. Mientras tanto estamos reevangelizando, estamos enviando misioneros. Pero el Señor dice: es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Amén. Una vida que está en alerta es una vida comprometida a la predicación del evangelio. ¿Cómo está comprometida su vida con la predicación del evangelio? ¿En qué manera usted contribuye a que el evangelio siga predicándose? Esa es una vida que está en alerta espiritual, porque primero hay que predicar las buenas nuevas a todas las naciones. Amén. A todas las naciones. Por eso, amados hermanos, debemos de proclamar este evangelio, debemos de predicar este evangelio. Recordemos que la espera de Dios hacia el hombre, si Él todavía no regresa, la causa del retardo divino, como decían, ¿verdad? En Pedro dice, los versículos que leíamos, como algunos la tenían por tardanza. Pero ¿qué es lo que Jesús está esperando? ¿Qué es lo que Dios está esperando? No que usted termine de construir su segunda casa, de tener su segundo carro, de terminar su carrera universitaria, de tener más hipotes, más hijos. No. No es eso lo que está retardando al Señor. Dice, no es que el Señor retarde su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es misericordioso, Él es clemente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Eso es lo que está retardando la venida del Señor. No que se construya el tercer templo, no que se dé la tercera guerra mundial. No son esas cosas. No que el anticristo venga. La Biblia nos dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Mire, Él está a punto de dar la orden a los ángeles que suenen la trompeta, pero Él se acuerda que hay vidas que todavía no se han arrepentido. Pero ¿cómo se van a arrepentir? Romanos capítulo 10 dice: ¿cómo ellos creerán si no se les predica? Si no hay quien vaya, quien se predique, si no son enviados. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cómo creerán si no se les predica? Por eso hoy más que nunca comprometámonos a la predicación de la palabra. El Señor dijo, estas cosas no van a acontecer si el evangelio no es predicado a todos los confines de la tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Buen Dios, hemos entendido esta mañana una vida en alerta espiritual. Señor, sabemos que están pasando muchas cosas. La nación de Israel es la nación que marca la pauta en los tiempos proféticos. Es considerada como el reloj profético, Señor, para la iglesia. Y debemos de visualizar y estar atentos a todo lo que acontece y ya hace ahí, Señor. Tu palabra dice que hay que orar por la paz en Jerusalén. Sean benditos todos los que te aman, Señor, sean prosperados los que te bendicen.
Tu palabra dice: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré también a los que te maldicen. Señor, oramos por la paz en Jerusalén. Oramos por Israel, Señor. Oramos, Señor, por tus propósitos y designios para con esa nación. Pero sobre todo, ayúdanos, Señor, a vivir una vida en alerta espiritual. Una vida que se protege del engaño. Una vida, Señor, que se protege de la mentira, de la falsedad, del engaño. Antes que vengan todas estas cosas, la Biblia nos dice que se manifestará la apostasía, que vendrá el hijo de perdición, de engaño. Señor, ayúdanos a protegernos entonces del engaño, Señor. Ayúdanos. Y también tu palabra dice que antes que todas estas cosas venga, este evangelio tiene que ser predicado a todos los confines de la tierra. Ayúdanos a comprometernos con la palabra, porque esa es la razón del retardo divino. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos a involucrarnos con la predicación. Esa es la tarea de la iglesia: ir y predicar el evangelio, Señor, antes que todas estas cosas acontezcan, antes del día de tu regreso, de tu retorno a esta tierra. Señor, ayúdanos a predicar fielmente, con determinación, con denuedo y valentía tu palabra, Señor, porque solamente a través de la predicación tú alcanzas al perdido, Padre. Gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.